Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tarde de Canal 26. Aquí estamos como todos los días hasta las 17 horas con toda la información nacional e internacional, por supuesto, y comenzamos con uno de los temas más importantes a nivel internacional y tiene que ver con lo que sucedió ayer en Sinaloa, en México, con este día de horror en medio de la detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, que fue detenido en medio de un gran operativo que lamentablemente incluyó varios muertos. Así que vamos a tomar contacto ahora mismo con un periodista allí en México. Hablamos de Víctor Sánchez Baños, que está conectado para hablar con nosotros. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes desde Buenos Aires. Santiago te saluda. Hola, ¿qué tal, Santiago? Un afectuoso saludo también para Muchas Tobías y gracias. a la Victoria. Bueno, Víctor, ¿qué nos puedes contar de los detalles de este operativo y cómo fue finalmente el saldo? Porque sé que hubo varias personas fallecidas, entre ellos algunos militares y también otros supuestos presuntos criminales, ¿no?, del cártel de Sinaloa. Sí, en total son 29 muertos. Es una operación que realizó el gobierno de México a través de la Interpol y el ejército mexicano. El ejército mexicano y las policías estatales y federales fueron los que participaron en esta operación en la madrugada de ayer, al filo de las 5 de la mañana, hora de la Ciudad de México, pues llegaron a la casa donde se encontraba Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, Sí. y que controlan el trasiego de drogas y fundamentalmente las metanfetaminas y también pues lo que ahorita Estados Unidos está muy preocupado, que es el trasiego de todo aquello que puedan ser drogas que sean muchísimo más adictivas, fundamentalmente las sintéticas. Precisamente Ovidio y sus hermanos controlan el tráfico de cocaína, marihuana, metanfetaminas, drogas químicas, sí, en términos generales. Pero ¿qué es la importancia de Ovidio? Es que son precisamente tres hermanos los que manejan todo este mercado, sí, que representa alrededor de unos 20,000 millones de dólares, no solamente entre México y Estados Unidos, sino en todo el continente y parte de Europa y una parte de Asia. O sea, esa es la importancia del llamado cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico, sí, mismo que tiene también varias áreas del país bajo su control, varias áreas de México bajo su control total. Sí. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando que una octava parte del territorio nacional es del territorio de la familia de los Guzmán, los hijos del Chapo Guzmán, lo era. Ahora bien, también el resto del país, es decir, una cuarta parte del país, están divididos otros grupos, otros llamados cárteles, que son igualmente de agresivos, sí, igualmente peligrosos, que también Estados Unidos ha puesto especial interés. Esto fue a petición de Estados Unidos. Y generalmente cada vez que hay una visita, una reunión entre presidentes de México y Estados Unidos, hay una detención escandalosa. Sí. Iban a entregarle en una ocasión anterior, hace 2 años, la cabeza de Ovidio a Donald Trump, pero no lo hicieron con la debida precisión como ahora lo hicieron, claro, lo hicieron con varios protocolos importantes de seguridad. Claro, Víctor, protegieron... perdón la interrupción, porque en el año 2019, si no me equivoco, fue cuando detuvieron o intentaron detener a Ovidio y finalmente tuvieron que liberarlo. Esto es lo que haces referencia a vos, ¿no? Sí, así es. Fue cuando precisamente el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, de izquierda, por cierto, en México, les quiere entregar al presidente Donald Trump a Ovidio, y Ovidio, todo el aparato que él tenía, pues se operó y pretendieron atacar las casas, sí, de los militares de aquella región. Bueno, en esta ocasión, pues va a haber una reunión el próximo lunes. Sí. El presidente Joe Biden llega el lunes a México y el martes se reúnen el presidente Joe Biden, Justin Trudeau, que es de Canadá, y el presidente mexicano, pues Andrés Manuel López Obrador, para ver algunos puntos que son fundamentales: migración, sí, uno de ellos, economía, y el tercero, que es seguridad, y precisamente el paso de drogas de México a Estados Unidos. Ahora, Víctor, todo esto sí. Sí, adelante. Bueno, y todo esto nos lleva a ver que había una orden de extradición de Ovidio.
En estos momentos, Sí. me acaban de informar, que fue frenada esa orden de extradición por un juez mexicano, lo que significa que va a tomar más tiempo del que normalmente ocurre el llevar a Ovidio a Estados Unidos. En la ciudad de Culiacán, que es la capital del estado de Sinaloa, que es una ciudad muy productiva de cuestiones agrícolas, una zona agrícola muy importante del país, pues está sujeta bajo fuego. Fue una madrugada donde quemaron vehículos, robaron. Sí, estamos viendo imágenes de eso. Eso sigue. ¿Cómo están las calles de Sinaloa en este momento? ¿Sigue habiendo, digamos, porque se habla de una venganza narco, ¿no? Que fue justamente en las calles por la detención del hijo, ¿no? Del Chapo Guzmán. ¿Cómo están las calles hoy por hoy de esas ciudades mexicanas? Hay violencia, sí hay violencia. Vamos, hay que ver esto que no está generalizado, que en todas las calles como una zona de guerra, no están enfocados en algunas regiones, fundamentalmente en las zonas más pobres de la ciudad de Culiacán. El aeropuerto bien. Sigue cerrado. Porque ayer sí, está cerrado a vuelos nacionales e internacionales, por lo que ocurrió ayer, en donde atacaron incluso un avión comercial, un avión de Aeroméxico, fue atacado por criminales que pretendían evitar que saliera cualquier avión con Ovidio, porque pues obviamente saldría por un avión militar, como ocurrió, y lo llevaron a la Ciudad de México, y de ahí a una prisión que se le llama el Altiplano, que es que está muy cercano, está a unos 100 kilómetros de la Ciudad de México. Bien. Todo esto nos lleva a dos cosas, ¿no? Desde el punto de vista político, lo que es el punto de vista de seguridad, y el otro que es el económico. En el punto de vista político, es la reunión, lo que tiene preponderancia es la reunión que tiene Andrés Manuel con Biden y con Trudeau. Sí. Fundamentalmente, quiere manejar Andrés Manuel López Obrador una relación tersa con Joe Biden, quien al mismo tiempo no lo ve con mucha desconfianza el presidente mexicano por las relaciones que tenía el presidente mexicano López Obrador con su antecesor, el señor Donald Trump. Claro. Todo alrededor de todo ello, pues busca precisamente López Obrador no tener fricciones debido a varios factores que ya están en implicaciones económicas. Lo que ha ocurrido con una serie de leyes que ha emitido el gobierno de izquierda mexicano en contra de los intereses de Estados Unidos, como por ejemplo las empresas energéticas, las empresas de electricidad, etcétera. Todo esto genera daños muy importantes por varios miles de millones de dólares a las empresas estadounidenses que estaban asentadas o están asentadas en territorio mexicano. Además de todo esto, Joe Biden le dio a conocer apenas el lunes pasado, en la noche, de que el gobierno mexicano había aceptado que pasaran sobre su territorio alrededor de 40,000 personas al mes, que son haitianos, venezolanos, en fin, varias nacionalidades de gente que quiere pasar la frontera a Estados Unidos y asentarse y tener una residencia legal en la Unión Americana. Claro. Pero aquí el problema es que México no puede soportar una carga de 40,000 mensuales, que estamos hablando de casi 500,000 de personas que puedan quedarse en territorio mexicano esperando a que Estados Unidos les pueda dar una visa. O no, claro. Visa, ya sea residencia. Víctor, quiero darle el pase también a mi compañero Tobías Iglesias, a quien saludo, que también quería consultarte algo. Tobías, hola, Santiago, Víctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes para todos también. Hola, Tobías Iglesias los saluda. Usted recién mencionaba al presidente mexicano, a López Obrador. ¿El presidente se refirió a esto que pasó ayer? ¿Hubo algún tipo de declaración por parte del mandatario mexicano? Sí, claro. Oye, todos los días él realiza una conferencia de prensa que se le llama en México la mañanera. Todos los días, de lunes a viernes, cuando menos, y hay planes entre los fines de semana también lo hace. Con el fin de fijar la agenda nacional, y lo hace, de lo que hable. El día de ayer le preguntaron, él se negó a responder porque estaba en esos momentos de la operación policíaca en contra de Ovidio y lo que estaba ocurriendo en todo Sinaloa. El día de hoy ya habló y ya habla que fue una operación donde pidió la Interpol, pidió toda la cuestión jurídico-técnica. Sin embargo, no dijo qué es lo que va a pasar, cuáles son las medidas de seguridad ni los protocolos que se deben establecer en este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ejército, estamos hablando de más de 100,000, no estoy exagerando, 100,000 efectivos
paramilitares que tiene el narcotráfico en México, que están armados con equipo realmente sofisticado, desde obuses, AK-47, todo este tipo de armas que son de uso exclusivo para el ejército en gran parte del planeta. ¿Qué es lo que lo que estamos viendo? Es que este grupo puede enfrentarse, como lo hizo Pablo Escobar en Colombia, puede enfrentarse al gobierno mexicano, y es el gran temor. Claro, ¿quién y en con Colombia, qué? Víctor. Sí, dime, perdón. Y justamente... No, está bien, está muy bien, Víctor. Justamente usted recién mencionaba esto del nivel de armamento que tienen los narcos allí en México, y quería preguntarle, ¿esto pone en alerta a las autoridades de cara a la próxima reunión con Joe Biden el lunes? Debe ser. No han dicho nada oficial, pero debe ser. Digo, por sentido común, el gobierno mexicano debe tener el máximo de medidas de seguridad. Y seguramente también Estados Unidos tiene un equipo de vigilancia y de cuidado del presidente Joe Biden. El presidente va a recorrer algunas calles de la Ciudad de México, que para quienes conozcan la Ciudad de México, de la parte de Polanco donde está el hotel, que es una zona de hotelera de alto nivel en la zona de Ciudad de México, de la parte de Polanco donde está el Intercontinental Presidente, se recorre por toda la avenida Paseo de la Reforma, que son aproximadamente unos 10 kilómetros hasta el Palacio Nacional, en donde va a estar la reunión de los tres presidentes. Todo esto es una zona muy complicada. Podrían utilizarse helicópteros. Claro. Sin embargo, está establecido que va a utilizarse la Bestia. La Bestia es el vehículo que utiliza Joe Biden. Sí. Incluso López Obrador viajará con Joe Biden en la Bestia. Y Víctor, a ver, vamos a datos concretos, ¿no? ¿Dónde está detenido exactamente ahora? ¿Se sabe Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo? Sí, está en una prisión que se llama El Altiplano, a unos 100 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, que es de alta seguridad, muy alta seguridad, y están los presos, incluso ahí estuvo su papá preso. Sí, y en caso de extraditarlo finalmente a los Estados Unidos, ¿cómo se haría ese traslado, digamos, directamente desde la cárcel hacia los Estados Unidos, a una cárcel de Estados Unidos? Bueno, lo tiene que definir primero un juez. Los jueces en México, para una solicitud de extradición, lo pide Estados Unidos o cualquier país lo puede pedir, lo pide a las autoridades mexicanas a través de la Cancillería lo solicita a un juez, el juez revisa el caso, si amerita ser extraditado, y decide el juez si es extraditado. Una vez que decide el juez que es extraditado, lo llevan desde el mismo penal que se llama Altiplano a un avión, y de ese avión lo trasladan a Estados Unidos. Claro. A los sheriffs. ¿Cuánto hace que había un pedido de captura, ¿no?, para Ovidio Guzmán? ¿Y dónde fue finalmente la captura el día de ayer? El día de ayer la captura fue ayer en una zona, que no es una zona de lujo en Culiacán, es una parte clase media, en donde pues habían comprado las casas de alrededor. Bueno, tal era la confianza que tenía Ovidio de poder andar libremente en Sinaloa, que andaba por todos lados y lo conocía. Se lo veía. Sí, se le veía en las calles, lo conocía, iba en sus vehículos, generalmente eran vehículos blindados, no era ostentoso como como lo pintan en las películas, que llegan en sus Ferraris o en sus Lamborghinis, no, coches blindados, camionetas blindadas para su seguridad. La casa donde él se encontraba pues no tiene muebles, de acuerdo a lo que me han comentado, no tiene muebles de lujo, simplemente son muebles muy funcionales, y pues para una gente que maneja miles de millones de dólares, pues es un nivel de estrés y de pobreza, vamos, entre comillas, pobreza, para vivir en esas condiciones. Y entonces, Víctor, claro, pero ¿por qué se manejaba con tanta, libertad? Tibiandad. Ovidio Guzmán, claro, por Sinaloa. ¿No pesaba sobre él este pedido de captura? No, porque no hay en México no hay ninguna denuncia en contra. ¿Cómo son las cosas tan incongruentes? No hay ninguna denuncia en contra de Ovidio. No es un delincuente en México, es un delincuente para Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos es quien pide la detención. Exactamente, quien pide la extradición es Estados Unidos,
por el trasiego, repito, del fentanilo, de todo tipo de pastillas sintéticas y drogas que están generando graves daños a la sociedad de Estados Unidos. Pero esto, si lo vemos de esa manera, en México no hay ninguna denuncia. ¿Y por qué no hay ninguna denuncia? Bueno, quiero entender que sea por dos factores. Uno, por miedo de quienes presentan alguna denuncia. Dos, por la corrupción que existe en los cuerpos policíacos y militares, mismos que pueden recibir dinero de parte del narcotráfico y pues mantenerse al margen de este tipo de operaciones, de este tipo de denuncias judiciales. Y Víctor, las actividades en el aeropuerto de Culiacán están suspendidas, ¿no?, a raíz de lo que fue este ataque de ayer. Sí, así es, están suspendidas. Todavía se espera que todo el día de hoy estén suspendidos, y si hay más, si recuperan la tranquilidad en Culiacán, pueda realizarse operaciones en los aeropuertos. No nada más es el de Culiacán, estamos el de Mazatlán, que es una zona turística muy importante, y otros 3 aeropuertos, 2 aeropuertos más en Sinaloa, que son aeropuertos nacionales e internacionales. ¿Y la ciudad de Culiacán ahora, allí en Sinaloa, está militarizada o ya, digamos, volvió a la normalidad? No, está militarizada, las tropas, los militares están en las calles. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, que uno de los protocolos que tiene el narcotráfico, y esto está tomado en varias partes del país, que en el momento que puedan ser ellos atacados, bloquean las principales vías de acceso a la ciudad y las vías de acceso a las rutas o las avenidas importantes dentro de la ciudad. Vuelcan trailers, vuelcan vehículos pesados, los incendian, entonces la gente no puede entrar, ni las tropas ni los policías pueden entrar a esas zonas. Y esto lo están llevando a cabo, están limpiando, porque alrededor de 120 vehículos pesados de transporte, entre vehículos de pasajeros y de carga, pues están siendo removidos para que pueda haber flujo práctico de la gente. La gente no fue a trabajar, están suspendidas las actividades dentro de la ciudad de Culiacán, así como las principales ciudades de Sinaloa. También en otros estados que son vecinos, como el caso de Jalisco o el caso de Zacatecas y Durango, hay también medidas de control en carreteras tomadas por el Ejército y la Marina Mexicana y la Guardia Nacional. Es decir, que esto que pasó ayer cambió completamente el panorama de estas últimas horas en esas ciudades. Así es, la vida de alrededor... ¿Se vio afectada? De 11 millones de mexicanos, bueno, perdón, estoy exagerando, perdón, son como 8 millones de mexicanos, fue trastocada por esta movilización. Y repito, son varios estados del noroeste de la República Mexicana. Claro. Víctor, con respecto a los 29 fallecidos que hacías referencia al comienzo de esta entrevista, ¿están identificados? Digamos, ¿se sabe que son militares algunos de ellos y otros son justamente compañeros del hijo del Chapo Guzmán, de Ovidio Guzmán? Sí, gran parte forman parte del grupo de los delincuentes, en este caso de la gente de Ovidio Guzmán. Pero entre los militares fue emboscado el día de ayer en la tarde un coronel del ejército, que es un nivel de alto rango, no es el máximo rango, pero fue asesinado con su escolta en una parte muy cercana a la ciudad de Culiacán. Todos los altos mandos militares están en estos momentos en sus búnkers en la zona de conflicto, y también en la Ciudad de México se encuentra lo que es el centro de operaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde están precisamente el secretario de Defensa y el secretario de la Marina. Los dos están coordinando las actividades desde esa zona con sus estados mayor, los cuales están dedicados exclusivamente a detectar cualquier cambio que ocurra en la región y en la ciudad, para poder efectuar a través de personal muy entrenado y helicópteros artillados, poder proteger ya sea a las Fuerzas Armadas, a las autoridades y obviamente a la población. A la población civil, por supuesto. Bueno, Víctor, muy interesante esta conversación. Vamos a estar en contacto nuevamente si es que hay novedades con respecto a la extradición de Ovidio Guzmán. Así que muchas gracias por este contacto con Canal 26 aquí de Buenos Aires.
No, al contrario, les agradezco a ustedes, Santiago, Tobías, muchas gracias, y al auditorio un fuerte abrazo. Muchas gracias. Víctor Sánchez Baños, periodista desde México, contándonos justamente cómo fue esta detención de Ovidio Guzmán ayer en México, en Sinaloa. Nosotros hacemos ahora una pausa, enseguida volvemos justamente aquí a la tarde de Canal 26. Ya venimos.